¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso de declaraciones de personas físicas, que sería la declaración anual. Recuerden que es un curso desde cero. Bueno, también quiero aclarar que es como una forma de repaso para aquellos alumnos que les imparto la materia en forma presencial. Obviamente en forma presencial pues se puede uno explayar, hay más ejemplos, hay más información, tanto en físico, me refiero, es decir, documentos, papeles, hacemos algún tipo de trabajo o actividad y pues es más fácil entenderle. Solamente la forma de repaso que hago aquí es simplemente para aquellos estudiantes que de repente alguna duda o algo que se les haya pasado en clase pues lo puedan escuchar o ver nuevamente en estas informaciones. Si tú eres un público en general, posiblemente no estés muy enterado de qué trata. Les recuerdo que ya está la parte 1 y 2 de este curso, así es que te recomiendo pues que busques dentro de esta plataforma, dentro de mi canal. Recuerda que está dentro del canal de Arte Financiero y bueno, el curso es totalmente público. Si alguien está interesado en la información que está aquí, pues muy sencillo, le pone pause y apuntarlo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar. La clase pasada o en la información pasada estuvimos viendo la clasificación de impuestos. Aquí es un error mío, este título está mal, no es clasificación, son los tipos de impuesto. La clasificación de impuestos la vimos en el pasado, en lo que es el Código Fiscal de la Federación, vimos las definiciones, vimos algunos ejemplos, vimos muchas cosas muy importantes dentro de esa información. Aquí serían tipos, no clasificación, así es que por ahí hay que, si alguien lo está apuntando, pues borrarle, ¿no? Ok, tenemos los tipos de impuestos. Tenemos los impuestos directos, los impuestos indirectos. Los directos que graban el ingreso. Y un ejemplo es el ICR, impuesto sobre la renta. ¿Por qué graban al ingreso? Esto significa, no importa si es una persona física o persona moral, al final los que están dentro del ICR se van directamente a tu ingreso. A tu ingreso se van para que puedas tú pagar impuestos. Entonces, por eso es un impuesto directo. Después están los tipos de impuestos indirectos. Son aquellos que solamente graban actividades, no tienen nada que ver precisamente con tus ingresos, sino con las actividades que realizas. Y normalmente los impuestos indirectos siempre van a recaer hasta el final, es decir, normalmente el consumidor. Ejemplo de ellos es el IVA, el impuesto del valor agregado y el IEPS. Estos dos, curiosamente, no necesariamente ocupas estar registrado ante el SAT. Una persona que no tiene nada que ver con el SAT puede pagar el IVA, el IEPS en algunos casos, no todos, porque por ejemplo dentro del IEPS está las cervezas, los vinos, entonces un adulto sí puede ir a comprar a una tienda una cerveza, un vino, ¿no? Pero uno menor de edad, pues no debería. Que pasen a veces esos casos, bueno, sí, sí pasan. Pero de todas formas, ahí está implícito este impuesto. En el caso del IVA, no importa si eres adulto o eres menor, pagas IVA. Obviamente, coloquialmente la ley te dice que obviamente las personas físicas, que ya vimos que era una persona física, va a tener a pagar ciertos impuestos. Pero bueno, en la vida normal, en la vida real, pues no es así. O sea, vamos a ser honestos. Por ejemplo, hay ciertos artículos, por ejemplo, de bebé, de un bebito, que tienen impuestos del valor agregado. La pregunta es, ¿por qué deberían de pagar impuestos? No digo que todos, en este caso, digo, no vamos a analizar exactamente el IVA. Tal vez en otro curso analicemos el IVA para que vean el porqué de ciertas cosas pagan impuestos. Pero, por ejemplo, productos de bebé. ¿Qué puede ser un producto de bebé? Ropa, puede ser baberos, puede ser mamilas, puede ser leche en polvo, todos los ingredientes para hacer la leche en polvo, todo eso que ustedes ven en algunos pasillos, aquellos que somos solteros, levante la mano o un like por eso, que no vemos ese pasillo realmente como es, pero aquellos que están casados o tienen recién nacidos, ven el pasillo y hay un pasillo completo de muchas cosas para bebé, muchas cosas, ¿no? Aceititos, jabón, hay de todo. Muchos de esos artículos, pues, pagan impuestos, no digo que todos.
Entonces la pregunta es, ¿quién paga el impuesto en realidad? Obviamente el papá o la mamá que va a la caja y paga, ¿no? Ahí está tu impuesto, 16%, ¿no? Ahí es todo bien. Pero si nos damos muy coloquialmente, realmente el que lo paga es el bebito. O sea, todavía no está crecidito y ya está pagando impuestos, ¿no? Yo sé que esto es una forma coloquial, obviamente, pues en la vida real se supone que personas físicas, que ya saben cuál es el fundamento, deberían de pagar IVA. Y así muchas cosas que realmente no necesitas estar registrado ante el SAT para pagar impuestos. Le he dicho muchas veces, mucha gente sigue pagando impuestos aunque no estés registrado. ¿Por qué? Porque de una u otra forma vas a pagarle al SAT o a la autoridad, dependiendo qué tipo de impuesto estamos hablando. Aquí no estamos hablando del IVA, ¿no? En el caso del IEPS es similar. Muchas personas van los fines de semana o hacen reuniones en su casa, van, como dice coloquialmente, por el chupe, por las chelas, por la cerveza, por la caguama, por la corona, por la tecate, por Heineken, ¿no? Por el grupo, la indio, por, no sé, hay muchas cervezas, ¿no? Van por las cervezas, ellos muy contentos y a gusto, pensando que van a tomar a gusto, sin necesidad de estar pensando en impuestos, ni en el SAT, ni nada, pero ya pagaron su impuesto al pagar. ¿Por qué? Porque el IEPS es eso, impuesto especial sobre productos, impuesto especial de productos y servicios. Entonces, por eso, ya pagaste un impuesto, ¿no? En el caso del cigarro, también. Entonces, no necesariamente Ecopas está registrado. Por ahí muchas personas comen pan, ¿verdad? Ustedes van y comen pan a veces. Pues, ¿qué crees? Pues el pan también tiene el IEPS. Entonces hay muchas cosas que tienen impuestos, ¿no? Pero obviamente en el precio ya viene incluido. No es que te digan el precio más el impuesto. Ya vienen incluidos. Solamente requieres desglosarlos. Aquellos que ponen gasolina, ¿qué crees? La gasolina también ya tiene un impuesto. Obviamente no te lo van a decir porque ya viene implícito. Entonces, pues quieras o no, siempre vas a pagar impuestos, ¿no? Entonces, en realidad solamente hay dos tipos de impuestos. Aquí nomás hay que borrarle. No es clasificación, es tipo de impuestos. Puse aquí algunos ejemplos, ¿ok? Puede ver más. Esa es la primera partecita de la continuación de lo que vimos en la clase pasada o en la información pasada. Posteriormente, vamos a ver la estructura de la ley de ICR. ¿Por qué? Porque es la que más importa. Impuesto sobre la renta. En la mayoría de los países existe una ley similar. Posiblemente no se llamen igual, pero es similar. Esta es la estructura. Claro que la estructura viene con sus respectivos artículos. Entonces vamos a leer cada uno de estos y de forma general la vamos a leer. No vamos a analizar todos porque el objetivo es solamente hablar de personas físicas. Está la 1 o fracción 1, título 1, disposiciones generales. ¿Qué son disposiciones generales? No importa si eres persona física o persona moral, dentro de ciertos artículos, para todos es lo mismo. Luego está, ahora sí, de las personas morales. ¿Eres persona moral? Ah, yo soy persona moral. Ah, pues estás dentro de ese título, el título 2. Y hay que ver qué es lo que dice todos esos artículos en base al título 2. Está el título 3 de las personas morales con fines no lucrativos. Yo soy persona moral, pero mi finalidad pues no es lucrar con el dinero. Ejemplo de ello, obviamente la clase no es de personas morales, pero por mencionar un ejemplo podría ser la iglesia. Después está el que más nos importa, de las personas físicas, fracción número 4. Y es ahí donde sí vamos a analizarlo con mayor detenimiento. Fracción 5, residentes en el extranjero. Entonces, todos aquellos que son residentes en el extranjero, hay ciertos artículos que, bueno, estás obligado, tienes sus derechos, hay que verlos, ¿no? De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, hay una fracción, fracción 6, fracción 7 de los estímulos fiscales, fracción 8, perdón, 7, fracción 6 y 7, ¿ok? El que importa aquí es la fracción 4 nada más, de las personas físicas. Ok, ahora vamos a ver la fracción número 4. Aquí yo lo puse como resumen, pero realmente el resumen no te dice mucho.
Así es que nos vamos a ir a la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 90, que es el título 4 de las personas físicas y sus disposiciones generales. Es decir, ¿eres una persona física? Sí, sí lo soy. Este es el título que te pertenece. Si yo fuera una persona moral, este para mí no tiene nada que ver. Entonces dice el artículo 90. Vamos a leer el artículo 90. Están obligados al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, de vengado cuando en los términos de este título señale en crédito, en servicios en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Prácticamente en este párrafo te dicen en todo el territorio nacional, no importa en qué parte del territorio nacional, es una persona física, obtienes ingresos por efectivo, es decir, tal vez un servicio y obtienes dinero pues en efectivo, o bienes, a lo mejor vendes un producto. Pues, ¿qué crees? Estás totalmente listo para registrarte ante el SAT y pagarme impuestos. También te menciona que puede haber personas físicas que residen en el extranjero, es decir, no viven aquí en México, pero tienen negocios o ofrecen servicios fuera del país. Pues, ¿qué crees? Pues también tienes que pagar impuesto por ello. Aquí puede ser que en algunos casos puedas tener que pagar, se podría decir, dos tipos de impuesto. Un ejemplo, tú eres de aquí del país, eres mexicano, pero la mayoría de tus servicios lo haces en Estados Unidos. De entrada vas a tener que pagar impuestos en México, pero posiblemente en Estados Unidos tengan ciertas políticas para aquellas personas que ofrecen del extranjero ciertas actividades. Posiblemente en Estados Unidos exista, lo desconozco, ¿verdad? No conozco la legislación fiscal al 100% de los Estados Unidos americanos. Entonces, en ese caso, posiblemente exista algo que tú tengas que pagar allá. Existen muchos tipos de personas físicas que vamos adelante a ver un cuadro. Existen muchos tipos, porque no todos entran, pero bueno, ahorita con este párrafo hay que quedarse. La siguiente parte dice, las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Este fragmento está muy interesante. ¿Qué significa? No te dice exactamente él en el párrafo que necesariamente eres una persona que se dedica a hacer negocio, eres simplemente una persona común. Y si de repente alguien te dona dinero, más de 600,000 pesos, tendrías que decírselo al SAT. Si no se lo dices y el SAT se da cuenta, te la va a dejar ir. Entonces tienes que decirlo. También dice que puede ser en conjunto o individual, es decir, yo solo o un grupito de personas físicas. Esta parte también aplicaría, por ejemplo, se está de moda en este momento que en Estados Unidos mexicanos al principio se quería rifar un avión presidencial, que siempre ya no, ¿verdad? Pero bueno, ese premio o el premio de la ganancia de una rifa como de la Lotería Nacional, si es más de 600,000 pesos, tienes que pagar impuestos por ello. Entonces realmente el premio pues no va a ser lo que realmente te digan. Hay que quitarle impuestos porque no creo que tú tengas el dinero para pagar los impuestos y quedarte el premio original. Entonces ahí te lo dice la ley, ¿no? Después, el siguiente párrafo dice, las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento que presentan la declaración anual
del ejercicio fiscal en que se obtengan. Muy importante aquí. Una cosa es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso en realidad es la institución, digamos, de forma general. Es como decir Secretaría de Economía, Secretaría de la Defensa Nacional. Son las secretarías del Poder Ejecutivo. Esas son las secretarías, pero dentro de las secretarías hay como departamentos, ¿no? En este caso, la que más recauda impuestos, obviamente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero dentro de su departamento está el famoso llamado SAT. ¿Qué es el SAT? Servicio de Administración Tributaria. Entonces tú estás obligado, ya sea en algún formato, ya sea de forma física, a lo mejor llenar un formato o de forma electrónica, siempre darle información, decirle al SAT lo que hagas, ¿no? En este caso se refiere a lo anterior, es decir, lo que antes hiciste. Recibiste un préstamo, un donativo, te ganaste un premio. ¿Sabes qué? Pues hay que darlo a conocer al SAT. No puedes quedártelo así como no voy a decir nada. Porque ya sabes, si se da cuenta, pues te la va a dejar ir. Entonces hay que tener cuidado. El siguiente párrafo nos menciona, no se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué son contribuyentes? Muchos de ustedes ya saben que son contribuyentes. Simplemente, en términos muy simples, contribuyente es aquel que está obligado a pagar un impuesto o a presentar una declaración o presentar información ante el SAT. En ese momento eres contribuyente. Dice, los rendimientos de bienes entregados en fideicomisos, en tanto dichos rendimientos, pensé que era el SAT, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, ¿no? Esta palabrita de políticos como que ya entró a pique, ¿no? O los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia señalados en la fracción 3 del artículo 151 de esta ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Bueno, en este caso, pues el SAT, muy amablemente, ¿verdad?, se creyó por un momento, con el respeto que se merece la señora Teresa de Calcuta, el SAT se sintió así, se sintió muy tereso. Y dijo, bueno, no todo lo que tú ganes, contribuyente, persona física, no todo te lo voy a quitar. Sé que tú tienes cosas que hacer o planear, etcétera, y hay cosas que, bueno, está bien, no te voy a cobrar un impuesto por ello. Entonces aquí te menciona qué se puede considerar no ingreso para ti. Dice, si tú en dado caso destinas ciertas actividades a lo científico, a lo político, a lo religioso, bajo obviamente, ciertas reglas, no te preocupes, no lo voy a considerar como que es un ingreso por eso, ¿no? Entonces, aquí obviamente tenemos que leer el artículo 151 de esta ley, posiblemente ahí vengan las características para poder yo entrar en ese supuesto. Luego te menciona, tampoco se consideran ingresos para los efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egreso de la Federación o de las entidades federativas. Este es parecido a las becas, por ejemplo. Imagínate, vamos a poner un ejemplo real, ¿no? Soy una persona física, tengo un changarro, quiero estar bien con el SAT, te das de alta y por alguna razón, pues todavía sigues estudiando. Hay muchas personas que están en este supuesto, ¿no? Son personas que les gustan las ventas. Un ejemplo, venden cosas ya usadas, tipo, no sé cómo le llaman en las ciudades. Yo les llamo algo así como ventas de garage, que es vender cosas o productos ya usados, seminuevos. Pero si tú quieres estar bien con el SAT, pues te das de alta, ¿no? Y te registras y le dices al SAT, yo vendo cosas usadas, ¿eh? Y el SAT te dice, no te preocupes, tú mientras que me pagues a mí los impuestos, puedes vender lo que quieras, ¿no? Pero tú vamos a suponer que, pues, también aparte de hacer ese trabajo, a lo mejor tú eres un estudiante. Eres un estudiante de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y por ahí pues recibes un apoyo económico, ya sea por parte de la UNAM o por alguna beca de alguna institución. Ese dinero que tú recibes, el SAT te dice,
Ah, ok, son para tus estudios, no es parte de los ingresos que tienes en tu negocio. No te preocupes, yo SAT soy muy María Teresa de Calcuta y no te lo voy a quitar. Entonces, pues el SAT dice, no te preocupes, ¿no? No pasa nada. Un momento. Ni hao, ni hao, wo rao shang jianbin. Bueno, perdón y disculpe la interrupción, pero es el otro celular viejo que tenía, pero bueno, en fin. Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? Y para que no te preocupes, si tú ahorita tienes ahí un negocio y de repente obtienes ingresos por cuestiones de escuela o algo, eso no tiene nada que ver con lo que tú hagas, ¿eh? Siguiente párrafo. Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes se destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán contar con un padrón de beneficiarios. Los recursos se deberán distribuir a través de transferencias electrónicas de fondos a nombre de los beneficiarios, quienes a su vez deberán cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y deberán contar con la opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarle en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones, la palabra erogación realmente es lo mismo, es gasto, que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades federales o estatales encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto, el recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo. Bueno, ya para terminar este parrafito, cuando las personas tengan deudas o créditos en moneda extranjera y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, consideran como ingreso a la ganancia determinada conforme al artículo 143 de esta ley. Bueno, este parrafito no tiene nada que ver con el otro, ¿eh? Esta parte del párrafo te menciona ahí. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado programas para pequeñas pymes, es decir, empresas de nueva creación, pequeñas empresas que se juntan los familiares y dicen, vamos a hacer un negocio. Yo sé hacer pollos asados. Bueno, hacemos pollos asados, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy muy bueno para pintar casas. Hacen un negocio de pintar casas, ¿no? Entonces, a veces no tienen dinero para empezar un negocio cual sea. Pintar casas, cortar cabello, a lo mejor no sé, carpintería, vender productos, todo ese tipo de cosas la gente a veces quiere comprar para poder vender. Normalmente lo pone en un local para que la gente llegue y le compre, pero a veces no tienes el dinero suficiente para rentar el local, hay que pedir los permisos, en fin, son muchas cosas. Entonces la gente que busca un crédito, un crédito. Entonces a veces la Secretaría de Economía te dice, yo Secretaría de Economía quiero apoyar a esas personas emprendedoras. Entonces esa cantidad de dinero que te van a proporcionar, pues tiene que estar todo registrado, ¿verdad? Porque si no el SAT pudiera pensar que posiblemente ese dinero, uno, viene de algo ilícito o de dónde sacaste tanto dinero, ¿a poco tuviste tantas ventas? Entonces por eso ahí te marca todo lo que debe tener ese formatito y decir, mira SAT, yo estoy en un programa de pymes y pues esta es la cantidad de dinero por lo cual tengo dinero. Y obviamente el SAT, muy dadivoso, muy buena onda, muy todo un friends, un amigo, pues dice, no te preocupes, ¿no? En la parte de abajo, donde habla sobre las ganancias cambiarias, esto se refiere a veces cuando tienes un negocio y tú tienes entre compras y ventas a otros países, los tipos de cambio siempre van a variar. A veces vas a perder o a veces vas a ganar. Entonces aquí dice que las ganancias derivadas de la fluctuación de dicha moneda consideran como ingreso la ganancia determinada. Así es que cuando ganes esas pequeñas, ganancias por hacer el tipo de cambio, el SAT lo puede considerar como ingresos. Así es que ni modos, ¿no? Después, el siguiente parrafito
Vamos a terminarlo de una vez. Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas los que les correspondan conforme al título 3 de esta ley. Entonces ahí tendríamos que referenciarnos al título 3. Por lo pronto no nos vamos al título 3 ahorita, perdón, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. Salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Aquí muy importante, todos los gastos que realices, pues bueno, deben estar bien registrados, ya sea papel, formato, lo que te den, hay que comprobarlo y fijarte que todo esté bien para que realmente ese gasto entre como gasto y no tengas el problema de y esto no va a entrar, ¿ok? Tratándose de los ingresos provenientes de la fuente de riqueza ubicada en el extranjero, los contribuyentes no solo los consideran para los efectos de los pagos provisionales de este impuesto, salvo previsto en el artículo 96 de esta ley. Bueno, esto está enfocado para otras personas físicas que están haciendo negocio en el extranjero, no es nuestro caso. De aquí habla más del extranjero, no es necesariamente lo que ocupamos saber, ¿no? Entonces lo vamos a omitir esta parte. Aunque aquí en el pequeño repaso que yo había puesto nada más están obligadas al pago de impuestos a las personas físicas que obtengan ingresos en efectivo, bienes o servicios o cualquier otro tipo, pero ya vimos cuáles, ¿no? Que era el artículo 90. Esta parte del artículo 90 sobresale esto. Se deberá informar, bueno, ya lo habíamos leído también, se deberá informar por los préstamos donativos y premios siempre que se superen los 600,000 pesos en el ejercicio, ya sea individual o en su conjunto, pero ya sabemos que viene la ley, ya los había explicado. Se consideran ingresos las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de tercero. Muy bien. Ahora vamos al artículo 91. Que bueno, ahí está lo que sobresale. Vamos a ver si está un poco largo el artículo 91. Pero vamos a leerlo si alcanzamos a leer. Dice, las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sean superiores a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que les hubiera correspondido declarar. Recuerden, erogaciones es como un gasto. Aquí en este parrafito te dice el SAT. El SAT le llama en términos bien pop-up discrepancia fiscal cuando un contribuyente obtiene más gastos que ingresos. Obviamente no debería de ser así, no puede ser posible que tú, siendo una persona física, gastes, por ejemplo, 5,000 pesos y nomás ganes 1,000. No sería, eso no sería negocio tampoco de entrada y no sería algo ecuánime. Si fuera al revés, tal vez sí, ganar 5,000 pesos de ingreso y gastar 1,000. Obviamente sería algo, pues sí se puede, pero al revés, está muy raro. Entonces el SAT le llama discrepancia fiscal. Hay ciertas cosas que le puede considerar o puede sospechar de ti, ¿no? Entonces, lo necesariamente importante es buscar la manera de siempre comprobar las cosas que gastes y por supuesto no puedes gastar algo que no tienes. Entonces, en el siguiente párrafo viene algo muy importante. Para tal efecto, también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, adquisición de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Entonces, aquí, esto es para personas físicas, reitero, que estén registradas. Si tú eres una persona que no está registrada, no tienes por qué preocuparte. Pero para ellos, todo lo que hagan, pues prácticamente debe de ser exacto. Si tú tienes un negocio, por ejemplo, de una, no sé, carpintería, y tus ingresos, es un ejemplo hipotético, obviamente, ganaste 50,000 pesos de ingresos. Es un ejemplo, ganaste 50,000 pesos. Y de repente, al presentar la declaración, resulta que realmente gastaste 80,000 pesos. No es ecuánime. ¿Cómo vas a gastar 80,000 pesos cuando apenas tienes 50,000 pesos, no? Entonces, todo lo que gastes, ahí te menciona gastos, te menciona adquisición de bienes. ¿Qué es una adquisición de bienes? Yo soy una persona que tiene una carpintería, yo gasté lo típico, la agua, la luz, a lo mejor pagué a mis trabajadores, papelería, hojas, etcétera, porque bueno,
yo me pongo a hacer los diseños, etcétera, pero aparte adquiero bienes, es decir, adquirí una máquina, adquirí un serrucho, adquirí material pues para hacer la carpintería, ¿no? Eso también se considera un gasto. Obviamente tiene la ventaja de que esto es, lo ocupas, lo necesitas. Depósitos en cuentas bancarias, aquí hay que tener cuidado. Claro, si es una persona que tiene un negocio. Imagínate que yo tengo el negocio y de repente a mí se me ocurre, pues, depositarle, por así decirlo, a Oribe Peralta, ¿no? Le doy una cantidad de dinero a Oribe Peralta y se supone que Oribe Peralta es simplemente un adolescente que va a la escuela y yo el dinero que le deposité de mi empresa, digamos, fue para él, pero son para cuestiones de su escuela. Entonces el SAT lo va a ver mal, va a decir, ¿por qué le estás depositando a Uribe Peralta? O sea, ¿qué tiene que ver con tu negocio? Entonces tendrías que explicarle, no, es que Uribe Peralta pues va a la escuela y pues le estoy dando dinero, es para pues que compre libros, cuadernos. Entonces yo lo que siempre le recomiendo, si eres una persona que tiene un negocio, tu negocio es el negocio y punto. No lo mezcles con tus cuestiones personales. Porque tú como persona pues también tienes tu propia cuenta de ahorro, tú como una persona independiente a tu negocio, ¿no? Para que no pasen ese tipo de cosas, porque el SAT pues, digamos, se puede molestar y todo ese tipo de cosas, ¿no? En inversiones financieras, a lo mejor si tú inviertes, es decir, la carpintería dice, voy a pensar en invertir un poquito de dinero, a lo mejor en CETES, por así decirlo, voy a invertir en CETES para hacerme más, obtener más ganancias, pues tendrías que notificarlo. ¿Sabes qué, SAT? Pues sí, yo aquí empresa de carpintero, quiero meter dinero en CETES. Entonces, no lo recomiendo, obviamente, pero bueno, si lo haces. O tarjetas de crédito. Obviamente estas tarjetas de crédito están enfocadas para tu negocio, no mezclar tu negocio con tus cosas personales, ¿no? Después dice, las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes o bien que estándolo no presenten las declaraciones a las que están obligadas o que aún presentándolas declaren ingresos menores a las erogaciones referidas, tratándose de contribuyentes que tributen en el capítulo 1 del título 4 de la presente ley y que no estén obligados a presentar declaración anual, se consideran como ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúen la retención. Y bueno, aquí está algo bien importante en este párrafo. Si ustedes ya lo analizaron, van a darme la razón. Vamos por partes. Dice muy claramente, las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes o bien que estándolo no presenten las declaraciones a las que están obligadas. Es decir, todo lo anterior que pusimos como ejemplo, si estás registrado ante el SAT, pues se entiende, ni cómo escaparte. Si tú no estás registrado ante el SAT, pero realmente tú no tienes como tal un negocio, el SAT, entre comillas, te dice, podrías pagar tus impuestos de eso, ¿eh? Pero fíjense lo que hice después. O bien que estándolo presente las declaraciones a las que están obligadas o que aún presentándolas declaren ingresos menores de las erogaciones referidas. Aquí es cuando la persona siempre dice, no, voy a decir mentiras, que no es lo recomendable, ¿verdad? Entonces todo eso tendría una sanción. Y en la parte de abajo dice algo muy interesante que mucha gente luego se hace bolas. Dice, tratándose de contribuyentes que tributen en el capítulo 1 del título 4 de la presente ley y que no estén obligados a presentar declaración anual, es decir, hay muchas personas, si ustedes ahorita salen de su casa y ven a todas las personas en un bulevar, todas esas personas que van caminando, las que tienen más de 18 años, muchos de esos no tienen negocio, no les interesa tener negocio, simplemente trabajan en una empresa, terminan su trabajo y se van a su casa a gusto. Ese tipo de personas no están obligadas a presentar ningún tipo de declaración. ¿Por qué? Se consideran como ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúen la retención. Es decir, todas esas personas que luego ves caminando, trabajan en empresas y el responsable es el patrón. El patrón ya manifestó lo que esa persona que ves caminando
ya lo hizo por él. Entonces, realmente, casi la mayoría de las personas, el patrón se dedican a presentar la información al SAT. Por eso les digo, no te le escapas al SAT. Sea quien seas, no te le vas a escapar al SAT, por más que ustedes digan, jajaja, yo trabajo en una empresa y no le pago nada al SAT. Claro que sí le pagas, porque el patrón ya lo hizo por ti, solamente que no te está diciendo el patrón, hazlo tú. ¿Lo pudieras hacer tú? Sí lo puedes hacer, no lo recomiendo, pues si el patrón lo puede hacer, ¿para qué lo haces tú? Te evitas tiempo, te evitas más gasto y vives más a gusto, más cómodamente. Mejor que lo haga el patrón. Al final de cuentas tiene quien lo haga. Entonces aquí, muchos de aquí están en este supuesto, que es la mayoría que no tiene negocios. Se podría decir que la que no tiene negocios están ahí. Más adelante vamos a ver la clasificación de las personas físicas. Después dice, no se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califique como erogaciones en los términos de este artículo cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o servicios o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuenta de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en línea recta de primer grado. Lo recomendable siempre que tengan un negocio es mejor, negocio es negocio. Y ya tu vida personal, ya esa parte. A veces, normalmente los novatos, pues, dicen, pues todo es todo. Y a veces, pues, gastan cosas que no tienen nada que ver con su negocio. Y el SAT, pues, también así como que se queda, no, ¿qué le pasa a este cuate? Pañales, ¿qué tiene que ver los pañales con carpintería? ¿Por qué los pone aquí? Entonces, también ustedes, pues, no están haciendo bien las cosas. A pesar de que sea tu trabajo y digo, cada quien puede trabajar en lo que guste y a lo mejor tú quieres ser una persona que pague impuestos, todo muy bien y te quieres llevar bien chévere con el SAT y es tu compa, etcétera. No mezcles tu trabajo o tu negocio con tu vida personal. A lo mejor tu vida personal aparte. Puedes tener tarjetas de crédito o de débito aparte para que no te pasen ese tipo de consecuencias porque el SAT va a empezar a ver muchas cosas y dice, no tiene nada que ver con tu negocio, entonces y empieza a eliminar cosas y a lo mejor hiciste malas cosas porque para ti dijiste, todo es junto y no es así. Entonces para que lo tomen en consideración. Ya para terminar este artículo lo vamos a leer, hay cosas que no están muy relacionadas con lo que vamos a ver, pero vamos a leerlo de una vez. Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados, se consideran omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o en su caso otros ingresos en los términos del capítulo 9 de este título. Tendríamos que referenciarnos al título 9, por lo pronto no nos vamos a ir allá porque no es un tema que importe para esto. Tratándose de préstamos inactivos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, conforme lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades procederán además a inscribirlo en el capítulo 2, sección 1 de este título. Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en su expediente, documento o base de datos, o porque haya sido proporcionada por un tercero u autoridad. Bueno, aquí ya nomás de forma general te dice que el SAT por sí solo puede investigar, o la otra, no faltará los soplones. ¿Quiénes pueden ser los soplones? El banco. Si tienes un negocio, forzosamente vas a ocupar un banco. Entonces, el banco, aunque no quiera, pues va a decir, pues estoy obligado. Entonces va a hacer un soplón. Tus proveedores van a ser soplones. Algunos clientes también van a ser tus soplones. ¿Por qué? Porque todo se relaciona, todo se interconecta. Entonces, no hay forma de que le mientas al SAT. Entonces, ¿para qué hacerlo, no? Y bueno, por aquí también dice, para efectos de este artículo, las autoridades fiscales procederán como sigue. Es una forma de procedimiento, vamos a leerlo y lo voy a explicar brevemente. Notificarán al cliente, al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas y el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. Bueno, muchos dirán, no se espanten, tampoco digo, tiene que ser algo muy grave también. Si por ejemplo por ahí ven que es una cantidad mínima, no es que el SAT vaya a ir por esa cantidad.
Pero digo, ya hablando de contribuyentes que también son muy así como que les vale, ¿no? Entonces, obviamente el SAT pues también tiene que tener un fundamento para decirte, estás mal, o sabes que te equivocaste, o esto no está bien, o sabes que pusiste aquí que ganabas 60,000 y todos los documentos que tú me presentas dan un total de 200,000 pesos, ¿cómo le hiciste, no? Entonces aquí te menciona obviamente que, bueno, van a notificar al contribuyente el monto de todo lo que ellos ven malo, como una lista. Luego la información que se utilizó para conocerlas, pues ahí van a salir desde facturas, algún tipo de carta, van a salir los soplones, el banco, el proveedor, el cliente, y te van a decir por qué crees que te equivocaste, ¿no? Luego, segundo, notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente contará con un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación. Es decir, llega hoy el día SAT, hoy llega el SAT y te dice con un oficio, un documento membretado con todos los datos que debe tener, hemos visto detectado anomalías en tu contabilidad o en tu declaración. Y te lo van a poner así como se les ponía el gordito en la familia de 10. Se lo va a pegar, no te va a decir nada. Y tú, bien espantado, vas a decir, ya valió. Tienes 20 días a partir del día siguiente. Después dice, para informar por escrito a las autoridades fiscales, cuando es a partir del día siguiente a la fecha de notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectúa las erogaciones detectadas y ofrecerá en su caso las pruebas que estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyen ingresos grabados en los términos del presente título. Entonces, pues tú pues vas a buscar la manera de decir, es que me equivoqué realmente, etcétera, ¿no? Vas a mandar toda la información, copias, originales, todo eso, ¿no? Las autoridades fiscales podrán por una sola vez requerir información o documentación adicional al contribuyente, a lo que deberán proporcionar el término previsto en el artículo 53, inciso C del Código Fiscal de la Federación. Así es que la autoridad te puede pedir otros datos. Lo fundamenta en el artículo 53, inciso C del Código Fiscal de la Federación. En este caso no lo vamos a leer, pero ya aquellos que me están viendo en este momento, no está de más leer este artículo para que vean qué otras cosas pudieran hacer, ¿no? Acreditada la discrepancia, este se presumirá ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva, considerándose como ingreso metido en el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicando la tarifa prevista en el artículo 152 de esta ley al resultado así obtenido. Bueno, suponiendo que pues salió mal, pues bueno, ahí en base al artículo 152 hay una tablita y en base al monto y a un cálculo, eso pagarás de multa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Después, bueno, aquí fue lo mismo que viene ahí, más que en forma más resumida. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En caso de detectar la autoridad, manda algo así parecido. Obviamente puede variar el formatito, más o menos así te manda la información, que consideró que vio, etcétera, ¿no? Y vámonos al artículo 93 y ya con este terminamos. Deja ver si está muy extenso, no, si está muy extenso este artículo. Bastante extenso está el artículo 93. Es bastante para leerlo. Vamos a leer el resumido. Mejor, está muy extenso. Y, a ver, vamos a ver. 93 está dividido incluso. Bueno, leemos leemos y ya en otra situación, así que la continuación ya leemos el artículo, ya solamente para que aplique como un repaso, ¿no? No se pagará ISR en los siguientes casos, fundamento artículo 93, por la venta de una casa habitación, siempre que no exceda de 700,000 UDIs, se formalice frente a notario y no se haya vendido otro inmueble en 3 años. Esto pasa muchísimo, de que mucha gente que no se dedica a vender. O sea, es una gente común y corriente que dice, ¿saben qué? Yo me quiero ir para mi pueblo, tengo una casa de Infonavit y pues no la quiero. Entonces la vende, ¿no? Y debe de venderla
para no meterse en líos de impuesto y etcétera, pues menos de 700,000 UDIs. Y obviamente ante un notario, que todo sea legal, para que no pague el impuesto. Sí presentar y decir, vendí la casa, y obtuve dinero porque vendí esta casa, pero yo no me dedico a eso. Y así el SAT no lo va a molestar. Y recuerden no haber vendido una casa con anterioridad de 3 años. Entonces se supone que esto no es para personas que venden alguna casa muy de vez en cuando. Si tú te dedicas a vender casas seguido, entonces ya no aplicaría y tendrías que pagar impuesto. El siguiente de los percibidos por herencia o legado. Hasta ahorita, entre comillas, si alguien te da una herencia, no debería de cobrarte impuestos. Esto voy a revisarlo porque tenía entendido que había entrado una reforma con la finalidad de pagar impuesto por ello. En lo particular se me hace algo absurdo. ¿Cómo pagar herencia por algo que ya incluso la gente que lo adquirió al principio ya lo pagó, ¿no? Un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que tú eres un padre de familia, con esfuerzo y dedicación compraste una casa. Infonavit si quieres, pero la compraste, es tuya. Entonces, por alguna razón, tú tienes 2 hijos y a uno le dices, ¿quién quiere dinero? No faltará quien diga, yo quiero dinero mejor, y le da dinero, ¿no? Y el otro quiere la casa. Entonces tú se la heredas. Sería muy injusto que le vuelvas a cobrar impuestos, ¿no? A una casa que ya estuvo pagando varias amortizaciones y un interés por un crédito, ¿no? Se me hace muy absurdo, siendo de la misma institución, aunque yo sé que el Infonavit no tiene nada que ver con el SAT, pero digamos, son de las mismas secretarías, o sea, ¿para qué haces eso, no? Entonces sería algo malo, o sea, no entiendo ahí los diputados y senadores, con todo el respeto, a veces no saben legislar. O legados, ¿no? Legados puede ser, no sé, a lo mejor una obra o algo por el estilo. Después dice, los donativos en los siguientes casos, nada más en los siguientes casos. Entre cónyuges o los que perciban descendientes de sus ascendientes. Es decir, si quieres meter al amante aquí, no aplica. Así es que te fregaste. Los que perciban ascendientes de los descendientes siempre que los bienes no se enajenen o no se donen a otro descendiente. Entonces sí puede haber donaciones entre familiares, pero si alguien se pasa del familiar o no tiene nada que ver con la familia, vamos a pagar impuesto de acuerdo a la situación de lo que estás pagando, ¿no? Aquí te lo resume el artículo 93, pero realmente estaría bueno leer todo el artículo, más que está muy extenso. Me voy a acrecentar más este tipo de información, pero eso lo vamos a ver en otro video más. Entonces nos vamos a quedar en el artículo 93 para leer. Artículo 93 para leer. Y hasta aquí lo vamos a quedar. Y el siguiente vamos a hablar de figuras fiscales. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque está bastante extenso esta información. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que repasen todas las informaciones. Este sería el número 3 de este curso. Ya hicimos 2 videos anteriores, te recomiendo que lo pases. Y nada más como forma de declaración, recuerda, si eres una persona público en general, pues es información que te puede servir, simplemente información de conocimiento. Si estás estudiando en la universidad, estás estudiando la preparatoria, pero yo creo que más en universidad, algún curso de impuesto, pues más o menos ahí ya más o menos puedes ahí como repasar, ¿no? Ya le hice el paro a tu maestro, ¿no? Tu maestro que me está viendo, un saludo a tu maestro. Yo le estoy haciendo el paro maestro para que tus alumnos pues medio repasen, ¿no? Para que no toda la información que se ve en clase a veces se les olvida. Entonces, ahí está la información. Y para todas aquellas personas que les gusta la información, pues bueno, ahí está. Recuerden, quieren información, le ponen pause y a escribirlo, a transcribir la información. Pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Les reitero mi nombre, Xian Jianping. Y bueno, pues muchas gracias por estar dentro de este canal. Y los recomiendo visitar las páginas de mi autoría, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Vamos a quedarnos en el artículo 93. Vamos a leer, vamos a hacer un repaso del artículo 93, las cosas importantes, pero esto fundamentado ya en el artículo. Aquí nomás saqué lo más relevante. Y pues aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Alexa, ¿qué hora es?
Ahora son las 4:33.